Reflexionando la palabra de Dios en este tercer domingo de Pascua, ciclo B. Estimados hermanos en Cristo Jesús, se le conoce este domingo tercero de Pascua el de las apariciones, y es que en los tres ciclos A, B y C se narran las apariciones primeras de Jesús poco después de la resurrección. El texto de Lucas que se ha proclamado hoy es como un resumen de esas apariciones al hacer referencia primero al episodio de los que caminaban hacia Emaús y luego describir su presencia en medio de los discípulos en el cenáculo. Hay en todos los relatos características comunes de ese nuevo aspecto físico de Jesús. No se le reconoce en el primer momento, o como dice el texto del Evangelio de hoy, su aspecto produce inquietud o alarma. Incluso el mismo Jesús resucitado reprocha a los discípulos que tengan esas dudas interiores. Y al pedirles de comer y comerse el pescado asado, demostraba que no era un fantasma, ni siquiera un espíritu puro, lo contrario de un cuerpo humano, según algunos. Era sin duda diferente, pero era su cuerpo. La catequesis que surge de estas apariciones reside en afirmar la condición corpórea de Jesús, nunca solo en espíritu, y que ello pudiera servir para negar, ni por un segundo, la realidad humana fehaciente del Señor Jesús, que está vivo. No debemos olvidar que las primeras herejías, algunas muy tempranas, querían negar la humanidad total de Cristo al admitir su condición divina. Y sí, finalmente, Jesús se hubiera aparecido como espíritu, pues la resurrección gloriosa de su cuerpo y alma no se hubiera producido. Por eso, dichas advertencias tenían ya una proyección más allá del propio ámbito del cenáculo y de los discípulos de primera hora. Están hechas para todos los que iban a llegar después. La historia ha demostrado que la condición de Cristo como hombre total y Dios verdadero iba a traer muchas dificultades a lo largo de la misma. Hoy existe una tendencia a suponer que Jesús de Nazaret fue un hombre maravilloso, único en la historia, pero que no fue Dios. Conviene señalar ahora que toda la Escritura, hasta en sus más mínimos detalles, ofrece una realidad profética y de revelación de la verdad. Por eso hemos de leerla con esperanza de que nos vaya a dar respuesta a nuestras dudas. La Escritura siempre debe estar a nuestro lado y no debemos hurtar ni un minuto a su necesario estudio y contemplación. No es un camino en soledad, porque los cristianos, según nos enseñó Jesús en el Padre Nuestro, rezamos unidos. Ese nuestro es prueba de ello. Otro aspecto que debemos tener en cuenta dentro de la enseñanza del cenáculo que Jesús da a sus discípulos y que también se lo expresó a los discípulos de Emaús es la necesidad de que el Mesías tenía que padecer. Y es que todavía a los testigos presenciales de la tragedia del Gólgota se les hacía duro creer en ello. Y puede que la nueva presencia pujante y gloriosa de Jesús tendiera a hacer olvidar lo anterior. Por eso Jesús insiste en lo que ya había dicho muchas veces antes y que se cumplió, que iba a padecer, morir y resucitar. Hemos de comprender lo difícil desde el punto de vista humano de los días posteriores a la resurrección para los apóstoles y para el resto de los discípulos. No tenemos más que ponernos en su lugar e imaginar algo similar en nuestra vida. Y todo ello en poco más de una semana. Tiene sentido por ello la permanencia de Jesús durante buen número de días antes de la ascensión. La catequesis definitiva llegaba entonces y no exenta de dificultades. Parece que el prodigio de la resurrección de Jesús no fue suficiente para convertir a los discípulos. Tuvo que llegar el Espíritu Santo para que la más prodigiosa aventura humana en el terreno de la enseñanza de una doctrina comenzara. Por todo ello, no nos debe extrañar esa minuciosidad del resucitado en sus enseñanzas.
El domingo pasado escuchábamos la historia de Tomás y el Señor lanzaba un mensaje importante. Bienaventurados los que han creído y no han visto, que era una gran lección para todos esos testigos presenciales que continuaban renuentes a aceptar todo lo que estaba ocurriendo. La cronología en la liturgia de estos domingos pega un salto cuando nos presenta los textos de los Hechos de los Apóstoles. Narran los primeros momentos de la vida de la iglesia en Jerusalén. Ya se había producido la Ascensión y Pentecostés, y la doctrina de la iglesia en torno a la salvación, a la encarnación y a la resurrección es expuesta por Pedro ante el pueblo de Jerusalén y sus autoridades, con unos argumentos idénticos a los que la iglesia ha ofrecido desde entonces hasta hoy. Ya había nacido la iglesia, iniciaba su andadura. Ciertamente no ocurría así en los primeros días tras la resurrección. Está claro que esta última catequesis y el influjo del Espíritu Santo fueron los pilares inmediatos donde se comenzó a construir el edificio eclesial. Nosotros, como discípulos de Jesús de Nazaret, hemos ido comprendiendo poco a poco lo importante y sublime de su misión. Por eso es bueno que le dediquemos tiempo a la contemplación del contenido de las Escrituras y hacerlo comunitaria e individualmente, con nuestro rezo puesto en las manos del Espíritu Santo. No podemos, y eso parece más que obvio, que la Escritura solo resuene en nuestros oídos cuando acudimos los domingos a la Eucaristía. Hemos de tener presente sobre todo esa capacidad de Jesús como Maestro que está tan vivamente expresada en los Evangelios. No dejemos ni un día en la quietud de nuestra habitación de escuchar cómo Jesús nos habla a través de los evangelistas. La paz de Cristo disipará toda duda en nosotros. ¿Cuáles son las dudas de nuestro interior? La fe en Dios sin los referentes humanos es endeble, y las relaciones humanas sin la presencia de Dios son estériles. La fe también se alimenta de la confianza en el hombre. En Jesús confluyen ambas realidades. Él es Dios según el Espíritu y hombre según la carne. Podemos concluir esta reflexión diciéndole: Señor Jesús, ayúdanos a comprender las Escrituras.